buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional, las mañanas de los domingos. ¿De qué vamos a conversar hoy? Bueno, un tema que ha estado en la palestra durante todos estos últimos días. Un nuevo escándalo de corrupción sorprende al país. Se trata del caso Cochinilla, que parece evidenciar toda una red de tráfico de influencias, dádivas y demás para la obtención de contratación de obra de infraestructura pública. Ante el estupor de los costarricenses que han ido conociendo poco a poco los oscuros detalles de este entramado a través de la publicación de las transcripciones de intervenciones telefónicas, también se ha dado un desencanto a nivel nacional. Y es que todos estos detalles se han ido uniendo al tema de las medidas cautelares que fueron impuestas a los principales responsables, las fianzas millonarias que fueron fijadas y también el evento que sucedió cuando la fiscala general ha tenido que no renunciar, pero se fue de pronto a su pensión en medio de cuestionamientos por un posible conflicto de interés, ya que su esposo es uno de los abogados de una de las partes implicadas y esto hace que ella tuviera que inhibirse de conocer este caso. Hoy en Estado Nacional vamos a analizar la verdadera efectividad que tiene nuestro sistema de justicia y otros foros de control político para castigar los casos de corrupción. Para ello nos acompañan esta mañana doña Evelyn Villarreal. Ella es investigadora del programa Estado de la Nación y es también la coordinadora del Estado de la Justicia, un informe que se ha emitido ya durante 3 años consecutivos. Doña Evelyn, buenos días. Muy buenos días, doña Liliana. Un gran gusto estar acá y un saludo a don Marco y a don Pablo Heriberto. Perfecto. También nos acompaña don Marco Feoli. Él es abogado y es exministro de Justicia. Don Marco esta semana también publicó un artículo en el diario La Nación en el que decía que dejáramos los juicios a los jueces. Esto como una reacción ante esa ola de indignación que se ha presentado en la opinión pública. Don Marco, buenos días. Gracias por estar en Estado Nacional. Hola, muchas gracias, Liliana. Buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a los compañeros que vamos a estar en la conversación esta mañana. Así es. Y también nos va a acompañar el diputado social cristiano Pablo Heriberto Abarca, quien preside la comisión legislativa que se integró para investigar este caso específico de Cochinilla. Las comisiones legislativas son el foro de control político que también investigan estos casos de corrupción, pero que no tienen un poder sancionatorio. ¿No es así, don Pablo Heriberto? Bienvenido de nuevo a Estado Nacional. Buenos días, Liliana. Un saludo cariñoso a los costarricenses y a los compañeros del panel. Y bueno, efectivamente, la Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de nombrar comisiones que tienen el nivel de control político de acuerdo a las facultades otorgadas en la Constitución y que obviamente establece recomendaciones a diferentes entes que incluye o podría, digamos, recomendar inhabilitaciones y una serie de sanciones, pero claramente la Asamblea no es el foro para hacerlo, sino que lo que es emite recomendaciones que son sometidas al plenario y el plenario vota. Y que muchas veces se ha dicho que son escenarios para show político. Ahora vamos a conversar cómo van a hacer ustedes para que esto realmente no suceda o si es una cosa inherente a este tipo de foros. Así es, eso es parte del quehacer y sobre todo a las puertas de una campaña uno podría decir que eso es muy tentador, pero la comisión ha establecido una metodología que me parece bastante responsable y que va a permitir jalar las riendas a todos para que no suceda eso y que se sucede es porque es evidente que hay alguna falta y que hay que establecer alguna responsabilidad administrativa o política, pero es parte del proceso. Claro. Como decíamos al principio, cuando poco a poco se han ido conociendo los detalles de este caso Cochinilla, en el donde se da cuenta de una serie de llamadas telefónicas en las que se urden favores, dádivas, sobornos para tener contratos de obra pública. Efectivamente ha habido una ola de reacción en la opinión pública, de nuevo, con el tema de que los casos de corrupción tienen impunidad o cuesta muchísimo que realmente los culpables lleguen a tener consecuencias. Cuando se dictan las medidas cautelares para los implicados en este caso y se fijan fianzas millonarias, pues esta percepción, don Marco, se aumentó y usted, bueno, publica un artículo en el que dice que a pesar de lo comprensible que puede ser ese sentimiento, hay que dejar esto a los jueces. Bueno, yo lo que digo es que la gente no tiene, en primer lugar, por qué ser experta en cuestiones jurídicas. Ya somos demasiados abogados como para que pensemos que además la gente tiene que saber los detalles.
Sin embargo, en esto yo creo que lo que priva, más allá de la estupefacción que puede generar un caso como este, por las cifras que se han dado, por las implicaciones que ha habido, por ver la facilidad con que presuntamente los empresarios se comunican con los políticos, es más fácil para una empresaria hablar con un diputado, parecía, según lo que se ha revelado en la prensa, que entre los propios cargos políticos. Entonces, claro que esto genera una estupefacción. Ahora, lo que no podemos es confundir a la gente y alimentar esta idea de que esto quedó en nada, de que estas personas quedaron en libertad y que ya el asunto murió allí, porque no es así. O sea, la gente lo que hay que hacer es, en primer lugar, explicarle la diferencia entre lo que es una medida cautelar y lo que es un juicio. A estas personas no se les está juzgando en este momento. A estas personas se les abrió una investigación que, además, tengo que decir, parece que está muy bien armada, porque no se trata de una investigación que empezó hace una semana, sino que se habla de una investigación de 2 o 3 años. Quiero decir que esto pareciera que es una cosa que se ha armado con, digamos, cierta robustez. Entonces, en este momento, más allá del espectáculo del momento, de la situación circunstancial, lo que tenemos que tener, yo creo, es confianza en el sistema y en que los jueces van a resolver de acuerdo a las pruebas que le presenta el Ministerio Público, porque tampoco se puede convertir esto en un linchamiento y se puede convertir esto en una pena anticipada antes de que los tribunales lo decidan. Y esto, quiero decir, esto no es una defensa de lo que pasó o no en este caso. Yo de eso no tengo ni idea. Lo que quiero decir, esta es una defensa de la institucionalidad. Eso es lo que yo digo en ese artículo, que hay que defender la institucionalidad. Claro, usted habla de confianza, pero lo cierto es que el Estado de la Nación ha hecho un análisis en este Estado de la Justicia durante los últimos años, doña Evelyn, del desempeño, indicadores y demás. Y tiene un capítulo específico sobre cómo sanciona nuestro sistema de justicia la causa penal de los casos de corrupción. Cuéntenos, para comenzar en forma muy breve, ¿por qué tienen ese capítulo específico de los temas de corrupción en el Estado de la Justicia? Sí, el capítulo al que usted hace mención surgió con la pregunta con la que usted iniciaba el programa. ¿Cómo les va a los casos de corrupción cuando ingresan al proceso judicial? Es cierto que hay, digamos, esta gran impunidad que la gente percibe en los estudios de opinión o no. Entonces, para eso el Estado de la Justicia, que debo decir que es un instrumento en convenio con el Poder Judicial para darle seguimiento al desempeño de esa institución, se enfocó en este capítulo en la sanción de la corrupción y analizó 370 expedientes relacionados con corrupción para ver cómo les había ido, cómo habían terminado, qué les había pasado, cuánto tiempo habían durado, por ejemplo. De los principales hallazgos que encontramos, primero tengo que decir que hay un aumento muy grande en la denuncia de casos de corrupción. Nosotros encontramos que del 2015 al 2018 se quintuplicó el número de casos que ve la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué se da ese aumento? Esto se debe, sobre todo, hay varias razones. Una de ellas es que aumentaron los canales de denuncia. El Poder Judicial puso a disposición una línea 800 anónima, también hizo una serie de campañas, tanto la Fiscalía como el OIJ, para promover la denuncia. Pero una parte muy importante tiene que ver con que la Fiscalía Anticorrupción abrió 5 oficinas territoriales, es decir, se descentralizó. Al crear usted pues, más espacios para que la gente denuncie, pues tiene este efecto de crecimiento en el volumen. Y también se debe a ciertos picos de casos de alto perfil, como el caso del cementazo, por ejemplo, que hizo que creciera, digamos, el número de asuntos que recibió la Fiscalía. Claro, doña Evelyn, tal vez para que el costarricense que nos está acompañando esta mañana en Estado Nacional pueda seguir con más detalle estos hallazgos de los que usted habla, voy a presentar este pequeño resumen de esos hallazgos que muestra gráficamente cómo, a pesar de ese aumento en las denuncias de casos de corrupción, lo cierto es que el Estado de la Justicia encuentra que la tasa de sentencias en estos casos es muy baja. Veamos. El nuevo caso de corrupción en la función pública, denominado Cochinilla, y relacionado con presuntos esquemas de sobornos e irregularidades en la contratación pública, es señalado como el caso más importante de delito de cuello blanco en el país de los últimos tiempos.
Mientras la opinión pública sigue con estupor los detalles de intervenciones telefónicas que ponen en evidencia un supuesto esquema de dádivas, regalías y sobornos a funcionarios del CONAVI, MOP y otras entidades por parte de al menos 5 empresas privadas, lo cierto es que la expectativa de que se haga justicia se va diluyendo en medio de una percepción de impunidad. Sobre todo porque sonados casos de corrupción como el de La Trocha, el Cementazo y muchos otros se extienden por años. Esto lo señaló incluso el director del OIJ a la periodista Hulda Miranda esta semana en entrevista en Radio Interferencia. El sistema de nosotros está hecho para procesar casos pequeños. Los casos grandes lo entraban. De pronto a veces la actitud de quienes tienen que asumirlos no es la que uno esperaría. La dilución de los casos en el tiempo pues genera la posibilidad, digamos, de no entrarles. Usted ve casos muy viejos que usted dice, pero por Dios, ¿por qué esto no lo han acusado? ¿Por qué no ha ido a juicio? En realidad nadie quiere, como dicen, comerse un chicharrón de esos, ¿verdad? En el caso Cochinilla, el repentino retiro de la fiscal general Emilia Navas, en medio de cuestionamientos por supuesto conflicto de interés, al tener que inhibirse, en este caso, dado que su esposo es abogado de los principales investigados, sumó al malestar general. Las medidas cautelares dictadas, en las que no hubo prisión preventiva para ningún imputado, así como fianzas millonarias para los principales empresarios, también alimentan el descontento ciudadano y la percepción de que los hechos de corrupción gozan de impunidad. Yo creo que la sensación de impunidad que tiene la población no es gratuita, ¿verdad? A través de los años ha habido casos donde las expectativas de la opinión pública han sido muy altas, y han sido muy altas porque efectivamente ha trascendido a la opinión pública una serie de pruebas, de eventuales testigos que iban a comparecer en esos procesos y que desde un punto de vista lógico, pues todo aparentaba o apuntaba hacia eventuales condenatorias. Y obviamente, pues cuando esas expectativas no se cumplen, la gente se frustra, ¿verdad? Pero ¿cuán cierta es esa percepción? El programa Estado de la Nación, en su tercer informe del Estado de la Justicia, evidencia las debilidades del sistema para combatir estos delitos. En un análisis realizado a 370 expedientes de casos relacionados con delitos de corrupción cerrados en el año 2017, los investigadores encontraron que 9 de cada 10 casos no logra llegar a etapa de juicio. Del total analizado, tan solo el 7% de los expedientes llegó a tener una sentencia en primera instancia, y de ellas, solo la mitad, es decir, poco más del 3%, termina en una condenatoria. El 93% de los casos tuvo otro tipo de cierre, ya sean desestimaciones o sobreseimientos. Cuando luego sale a relucir los motivos o las razones por las cuales no se condenó y la población se da cuenta, o nos damos cuenta todos que fue o en razón de fallas en la investigación, fallas en la recabación de la prueba, fallas en la valoración de lo que dijeron los testigos y se equivocaron fiscales, o por otro lado se equivocaron jueces o se equivocó la policía judicial, ya uno entonces se cuestiona qué hubiera sucedido si el resultado hubiera sido diferente si se hubieran hecho bien las cosas, ¿verdad? Para los casos de corrupción, los investigadores también identificaron una serie de riesgos en la tutela efectiva de derechos. Por ejemplo, un 8% de los casos relacionados con delitos de corrupción prescriben en los juzgados. Un 60% tiene problemas de fundamentación, es decir, presentan ausencia de referencias a artículos concretos del Código Procesal Penal u otras leyes. Un 10% de los casos presentaban mezclas de argumentos incompatibles o contradictorios, y un 4.5% de esos casos de corrupción analizados se argumentaban falta de interés de las partes. Estamos en este momento en una crisis bastante preocupante a nivel del sistema de justicia. Creo que en los últimos 10 años se ha dado una desbandada también de funcionarios muy valiosos del Poder Judicial, que desmotivados del tratamiento que se les da a nivel interno, y me refiero a fiscales que se han ido a litigar a la calle, fiscales que se han ido a la judicatura, jueces que se han pensionado anticipadamente, que se han acogido a la jubilación, y que efectivamente hay una situación a lo interno del Poder Judicial que ha generado que gente muy valiosa se vaya del Poder Judicial, y que paralelamente también haya habido que precipitarse de alguna manera en contratar gente que tal vez no tiene ni los conocimientos ni la preparación académica que son las ideales.
El análisis realizado por el Estado de la Justicia demuestra también que en los pocos casos de corrupción, la mayor parte de personas que terminan sentenciadas son de ministerios u órganos adscritos, seguido por empleados de instituciones descentralizadas y personas que laboran en el sector privado. Esto a pesar de que las municipalidades son el segundo lugar donde más se denuncian casos de corrupción, pero precisamente es ahí donde menos sentencias se logran. Como vemos, los resultados son contundentes. Claro, es un análisis de 370 expedientes de casos de corrupción que se cerraron en el 2017. Pero, Evelyn, lo que vemos es que en realidad esa percepción que tiene la opinión pública de impunidad parece respaldada por la estadística. Claro, cuando usted ve ese 7% que logran llegar a una sentencia, para ponerlo en números absolutos para que se entienda mejor el impacto, es que de 340 solamente 26 casos tuvieron una sentencia. De esos solo 14 fueron condenatorios y 12 fueron absolutorios, la sentencia en tribunales. Nosotros llegamos hasta los tribunales, ¿verdad? Puede ser que algunos de esos casos hayan sido elevados a otras instancias de apelación o casación, pero llegamos, digamos, hasta la primera sentencia de tribunales, que es ese 7%, que definitivamente prende una luz de alerta. No es que todos los casos se merezcan, ¿verdad?, o tengan los elementos necesarios para llegar a un juicio. Puede ser que efectivamente no hayan pruebas, no constituya un delito, pero cuando usted tiene un porcentaje tan pequeño, creo que amerita, digamos, que se encienda una alarma en esa área. Claro. Marco, el director del OIJ, don Walter Espinosa, hablaba de que tenemos un sistema de que no funciona para los casos grandes, complejos de corrupción y que pareciera estar hecho solo para los casos más pequeños. Claro, pero yo quería hacer aquí un par de puntualizaciones. Primero, que haya esos niveles, por ejemplo, de absolutorias o de asuntos que quedan archivados, no significa que los jueces no funcionen, o no significa que los jueces estén haciendo mal su trabajo, porque a veces queda esa sensación. Cuando ha pasado esto de estas medidas cautelares, yo vi a gente diciendo, incluso a políticos decir que los jueces estaban comprados, que los jueces eran otros corruptos, y la verdad es que los jueces tienen una tarea que hacer que tiene que ver con resolver con base en lo que tienen, no pueden resolver con base en las intuiciones, porque al final resultaba que todos somos expertos en el caso Cochinilla. Pero Federico Campos decía en la nota que lo que hay, habló de un momento de crisis en el Poder Judicial, porque habló de que se dan errores en la investigación de la Policía Judicial, se dan errores en el trabajo de los fiscales y se dan errores en los jueces. Y estas estadísticas que muestra el Estado de la Nación los puntualiza, ¿verdad? Cosas como, por ejemplo, que prescriban los casos o que no se señalen artículos específicos. Claro, pero si usted ve esos datos, por ejemplo, usted puede decir, bueno, 8% prescribió, es decir, más de un 90% de las causas entonces no prescriben. Es entonces, si yo hago una lectura pesimista, digo, qué barbaridad, 8%, pero claro, la otra perspectiva es decir, bueno, el 92% de las causas no prescribe. Los sobreseimientos, esto habría que puntualizarlo también. Los sobreseimientos no significa que la persona se haya ido, digamos, en blanco, para ponerlo así de una manera coloquial. Un sobreseimiento definitivo puede ser dictado porque hubo un acuerdo entre las partes, como se hace en muchísimos procesos, que significó, por ejemplo, asumir algún tipo de responsabilidad. No estoy defendiendo al sistema de justicia, yo creo que hay muchas cosas que deben mejorarse. Lo que yo sí hago en esto es una defensa del rol que tienen que tener los jueces. Los jueces no pueden resolver con base en los likes y con base en lo que dice Facebook o lo que dice el Twitter. Eso claro, ni es lo que estamos planteando aquí en el programa, sino que estamos hablando, por ejemplo, en estos 370 casos que investiga el Estado de la Nación. Doña Evelyn, decía el abogado Campos que él cree que hay un problema de calidad. ¿Ustedes lo llegaron a esa conclusión? Porque ustedes, cuando empieza este capítulo, dicen el ordenamiento jurídico nacional ha tenido dificultades para la sanción efectiva de la corrupción. Y dice las limitadas capacidades instaladas para combatir la corrupción demuestran que a lo que se suma una serie de vacíos legales y errores procesales. Sí, es que creo que los riesgos a los que estamos apuntando son formas de aproximarse, no necesariamente podemos tener todos los elementos para juzgar la calidad de las sentencias, pero son formas de aproximarse que tenemos
desde la revisión de los expedientes. Cuando don Marco señala que hay solo un 8%, es que la verdad es que debería haber un 0% de prescripción en este caso de delitos, porque los plazos que tienen estos delitos son enormes. O sea, para que realmente haya una prescripción se había reformado la legislación para que ahí realmente tenga que pasar muchísimo tiempo para que haya una prescripción, porque cualquier movimiento del caso empieza a correr la prescripción desde cero. Entonces, realmente es injustificable, sobre todo por el impacto social que tienen los delitos. En los sobreseimientos que encontramos, solamente 2 de los sobreseimientos eran por conciliación o algún mecanismo de resolución alterna. Entonces, tampoco es esa la forma en cómo se están resolviendo por lo menos los 340 casos que resolvimos. El hecho de que hayan argumentos contradictorios, sobre todo causales inventadas en las sentencias, como la que usted mencionaba, doña Liliana, cuando se dice este caso se desestima porque no hay interés de las partes. Esa es una causal que no existe, sobre todo en delitos de corrupción, donde la víctima somos todos nosotros como colectividad, y hay un deber de la Fiscalía de perseguir esta causa hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? No se vale decir no hay interés de la parte en seguir con el proceso. Claro. Don Pablo, cuando esto sucede y hay esta percepción, y sobre todo en estos casos de corrupción que son con plazos tan larguísimos, viene esa expectativa que tienen entonces algunos sectores de la población de que en otros foros de control político, como son las comisiones investigadoras, se llegue a algo. Sin embargo, tienen un alcance bien limitado, o sea, no tienen poder sancionatorio. Usted acaba de iniciar a presidir la comisión que va a investigar el caso Cochinilla. ¿Cómo enfrenta usted estos temas de percepción, sobre todo sabiendo que este caso se va a extender en el tiempo mucho más allá de lo que ustedes puedan estar en el Congreso? Bueno, efectivamente hay que decir que la pirotecnia está encendida, es decir, hay un increíble juego de pólvora y hay una gran, digamos, inclinación a que la gente quiera ver un diputado peleándose y pegándole gritos a un funcionario. Eso es, digamos, parte de lo que incluso también hay que decir ha estado acostumbrada la Asamblea Legislativa o la población. También está acostumbrada a que, o está desilusionada porque hay delitos y que pasan los años y al final hasta hay que pagarles a los que estaban acusados, porque claramente la pirotecnia también se da en la justicia. Cuando hacen conferencias de prensa por un allanamiento, claramente también ahí hay un problema que no se mide cuál es realmente el impacto que está teniendo y la efectividad que tiene sobre el caso. En el caso Cochinilla particularmente, en un caso tan complejo donde hay tantos acusados, a donde va a ser muy complicado definir fechas de audiencia para poner todos los abogados de acuerdo para que se llegue a él, pues sí, claramente va a tardar mucho tiempo. Y en ese tardar mucho tiempo es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, en la metodología que hemos acordado los diputados y diputadas de manera unánime, establecer responsabilidades administrativas y políticas, identificar cambios que se pueden hacer en la ley de contratación pública y que además permitan un mejor control. Y una cosa que es importante, no es poner a pelear a la empresa privada con la empresa pública, ni poner a los funcionarios públicos a decir que son buenos y los otros son malos. Ese no es el debate. El debate es cómo podemos combatir la corrupción sin miramiento, mejorando la regulación de contratación sin detener el desarrollo. Porque entonces alguna gente dice, bueno, entonces ahora hagamos vinculante todos los pronunciamientos de la NAME. En ese momento que lo hagamos así, a rajatabla, estaremos haciendo una nueva setena. Y claro, entonces, eso sería una reacción, digamos, es que, bueno, de momento. O el otro es, pongamos al ICE a construir toda la obra pública. Bueno, eso es otro extremo. También hay que revisar los casos de corrupción y los temas y las fallas de la empresa privada. Eso hay que decirlo. Y ahí estamos revisándolo. Pero lo que hay que lograr es equilibrios. Y si la Asamblea Legislativa logra en esta comisión, de acuerdo a la metodología y al espíritu que ha prevalecido, por lo menos hasta ahora, sé que estamos iniciando y sé que hay una alta expectativa, creo que podemos lograr bajar la pirotecnia, acomodar un poco, llegar a conclusiones serias y que al final no compita con el proceso judicial que tomará años, pero que sí le abone al proceso judicial y que le permita prueba. Pero además, si hay funcionarios que hoy están fallando, que se identifiquen y se expongan. A mí me sorprendió, por ejemplo, esta semana
cuando la NAM me dice, hubo informes sobre el tema de garantías, de la rotonda de garantías sociales y fueron informadas todas las autoridades. El informe determinaba fallas sustanciales que implicaban que iban a haber problemas en 5 o 6 años. Bueno, ¿por qué se obvió? ¿Por qué no se ejecutó? ¿Se puede ejecutar la garantía? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Va a alcanzar la garantía que está establecida para reparar ese daño si es que se da? ¿Cuánto tiempo va a tardar esta comisión en esta investigación específica del caso Cochinilla? Y a qué aspiran llegar, ¿verdad? ¿A quiénes van a llamar? Y digamos, lo máximo que ustedes pueden hacer es que una serie de recomendaciones, que sí, además no son vinculantes. Bueno, es que, vamos a ver, el enfoque es ese porque al final uno emite una recomendación. Pero, por ejemplo, solo en la primera sesión quedó claro que hubo informes claros sobre el tema de las rotondas y ahí hay responsabilidad política y ahí hay responsabilidad administrativa y la Asamblea Legislativa la va a exigir. Y si hay incumplimientos de un funcionario, ahí va a quedar claro que está incumpliendo y por lo tanto tiene que haber una sanción por lo menos pública. Es decir, y eso es el trabajo de la Asamblea. La moción que aprobó el plenario le estableció plazo a diciembre a la comisión y yo esperaría que no se extienda más. En el entendido además de que en enero, por ejemplo, estaremos en la recta final de la campaña. Electoral. Y entonces es muy complejo manejar las dos cosas a la vez sin pirotecnia. Pero yo esperaría que ya diciembre tengamos, para contestarle el tema de las comparecencias, primero estamos abordando los responsables institucionales con el objetivo de que no llegue gente a decir, me abstengo de declarar porque esto es un proceso judicial. Perdón, el auditor del CONAVI no tiene por qué decir eso. La Contralora no tiene por qué decir eso. El auditor del MOB no tiene por qué decir eso. Pero tienen derecho a hacerlo, don Marco. Podrían hacerlo si no quieren referirse en una comisión legislativa y decir estoy en medio de un proceso judicial. Sí, digamos, tengo que decir, yo tengo poca fe en este tipo de comisiones legislativas porque yo creo que son parte del espectáculo político que también entiendo que la Asamblea tiene que hacerlo. Es decir, yo entiendo la diferencia entre la sede judicial, digamos, y la sede más política. Creo que van a llegar a poco, pero bueno, desde luego todas las personas que vayan tienen los mismos derechos que tiene cualquier persona a la hora de declarar porque es un derecho constitucional. Podrían no hacerlo, es una cuestión, desde luego, que depende de cada persona que vaya a declarar. No significa eso que las personas sean culpables. Pero yo quisiera, si usted me lo permite, nada más retomar el tema en el que quedamos ahora con Evelyn respecto al tema, primero, de cómo es que funciona el sistema. O sea, yo no estoy haciendo una defensa del sistema al que creo que hay que hacerle muchas críticas. Ahora, de nuevo... Muchas críticas y mejoras, y creo que son urgentes en términos de lo que los casos de corrupción afectan a las democracias. O sea, a ver, siempre hay que hacer mejoras, siempre son mejoras urgentes y siempre pareciera que estamos en crisis. Esto no significa que vayamos a ser mezquinos en reconocer, digamos, la robustez que tenemos en Costa Rica de nuestras instituciones judiciales, más allá de todas las críticas que hay que hacerle. El problema, yo creo, de cosas como... lo que sucedió esta semana con el tema de la fiscal general, que en una sucesión de hechos, la fiscala hace una salida a la prensa para decir, en el caso Cochinilla yo me voy a inhibir, pero esto es absoluta independencia y al país le sirve que yo sea fiscala. Hay una sesión de la Corte Plena en la cual no hay ellos están de acuerdo en que ella siga como fiscala. Posteriormente empiezan los cuestionamientos de si una orden de allanamiento en uno de los implicados en el caso Cochinilla tenía la firma del abogado, es decir, que el abogado estaba ahí esperando desde la mañana. Luego sale ella y dice, no, ahora ya me voy a pensionar porque quiero acogerme a mi pensión que tengo derecho, 50 y resto de años por el sistema de pensiones de la Corte, y me voy a ir en agosto. Y posteriormente, el lunes, sabemos que el domingo pasó una solicitud a la Corte Plena de no, me voy el martes. Y además me aprueban la pensión. En medio de este caos que hay y de esta desesperanza, ese tipo de cosas abonan a esta Claro, sospecha. Pero yo creo, y se lo digo con todo respeto, que plantearlo de esa manera, más bien a lo que abona es a generar esa sensación de duda y de sospecha permanente sobre las instituciones. Vea, en el caso de la fiscal general, a la que yo le tengo, digamos, personalmente, muchas críticas que hacer en cuanto a su gestión, en este caso en concreto, a mí parece que actuó como tenía que actuar. Es decir, se inhibió porque la ley la obligaba a inhibirse porque su pareja tenía relación con ciertas causas. Bueno, eso es absolutamente legal y es lo que uno esperaría de un funcionario. Lo irregular hubiera sido que no se inhibiera y que siguiera conociendo las causas a pesar de que sabía de que en ciertos asuntos en los que ella además no tiene una participación directa porque estaban a cargo de otra fiscalía, su pareja estaba participando como abogado.
va a la Corte Plena. En la Corte Plena se hace una discusión en la que había magistrados en contra, no por una cuestión legal, sino una cuestión más de apariencia y por una cuestión más de la imagen que esto podía proyectar. Aún así, la Corte decide, que además es un grupo de jueces, que no había nada que reprocharles desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista ético. El asunto continúa y la señora al final renuncia. A mí parece que ese es un triunfo. No renunció, se acogió a su pensión, se fue a su que es diferente. Bueno, ¿verdad? para los efectos se fue de la institución y la institución va a tener que elegir un nuevo cargo que esté al frente de ella. O sea, a mí me Pero parece que primero eso... dice, me voy, en 2 meses voy a redactar mi informe, Claro, pero... y de pronto el domingo dice, no, me voy mañana, Claro. y se le aprueba la pensión el mismo día. Claro, pero eso no significa que las instituciones no funcionan. Y en el caso de la pensión... ¿Cómo lo leería usted eso? ¿Como algo normal? En el caso de las pensiones, si yo tuviera, ojalá, me faltan como 40 años, pero si yo tuviera No, mi pensión... esa sucesión de hechos, ¿a usted le parece normal? A ver, como parte de un escándalo como el que estamos viviendo, una situación, digamos, tan dramática como esa, me parece que los cuestionamientos eran legítimos. O sea, eso a mí no me parece normal. O sea, en las relaciones institucionales siempre puede haber este tipo de circunstancias. Ahora, Bueno, después... la institución fue capaz de responder, y nada más una puntualización. La señora se pensiona porque pertenece a un grupo al que no se le aplican las reformas que ha habido respecto a las pensiones. La mayoría de los funcionarios judiciales ya no se pensionan a los 30 años. Bueno, pero a ella sí. Y luego, pero es que como te digo que era el sistema, nada más para puntualizarlo. Evidentemente, luego la Corte Plena también en una sesión esta semana estuvo de acuerdo en hacer una revisión al código de conflicto, al reglamento de conflicto de intereses que ellos tienen. Eso también dice un poco de lo que ha generado. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar vamos a ver con un poco más de detalle el tema de la lentitud de estos casos y cómo abona a esta desesperanza. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Les recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus sugerencias, críticas y comentarios. Continuamos hoy con la discusión sobre el tema de si es fundada o no la percepción que tienen muchos sectores de la opinión pública sobre la impunidad en los casos de corrupción. Hablábamos en la primera parte de este programa sobre los hallazgos que ha tenido el estado de la justicia, con un análisis que hicieron con los casos cerrados en el 2017 y donde se señala una realmente baja tasa de sentencias y algunos problemas. También se señala en ese informe el tema de la lentitud de los casos. Veamos este resumen con el cual el Estado de la Justicia hizo las líneas de tiempo que en promedio pueden tardar los casos de corrupción. El análisis que hizo el Estado de la Justicia evidencia el reclamo recurrente de la población, lentitud en los casos de corrupción. En promedio, entre la comisión de un delito de este tipo hasta que alguien presenta una denuncia, transcurre en promedio 1 año y medio. Una vez presentada la denuncia, se puede tardar en promedio 260 días en solicitar un informe de investigación al OIJ. Y en promedio, tarda 179 días en entregarlo. De ahí, la Fiscalía puede tomar en promedio 543 días, es decir, 18 meses en trasladarlo del Ministerio Público a un juzgado. El análisis del Estado de la Justicia encontró que en promedio transcurren otros 446 días, es decir, 14 meses hasta que se emite una sentencia. Es decir, para los casos de corrupción analizados en el 2017, entre la denuncia y una eventual sentencia, transcurren en promedio casi 3 años, aunque se encontraron casos extremos donde se superaban los 13 años. Casos extremos en los que se puede tardar hasta 13 años. Evelyn, esto fue otro de esos temas de debilidad que ustedes encontraron y que sin duda en estos casos que se catalogan como complejos, como el caso Cochinilla, podría tardar incluso más. Sí, un 20% está en el extremo superior con más de 3.800 días en promedio de duración para una sentencia de primera instancia. Ojo, que aquí apenas estamos como en el primer paso. Y de aquí lo más importante de tomar en cuenta es que este proceso tiene distintas responsabilidades, es una cadena de responsabilidades distintas, ¿verdad? Y en cada uno de sus pasos, desde la denuncia, la investigación que corresponde al OIJ, la fiscalía que tiene que preparar el caso, la judicatura, ¿verdad?, que tiene que verlo en todas sus diferentes instancias,
cada uno de esos pasos va abonando a esas duraciones. Entonces, esta duración tan larga no es atribuible a un solo actor, ¿verdad? No podemos echarle la culpa solamente a los jueces, solamente a la fiscalía, sino que es una larga cadena de responsabilidades. Incluso en algunos momentos, cuando ya la fiscalía está lista para acusar, debe esperar hasta 2 años para que haya una audiencia disponible en el juzgado. Entonces, ahí se van sumando, ¿verdad? Otro año probablemente para la resolución. Si pasa a casación, por ejemplo, la sala tercera también tiene altos promedios de duración. Entonces, todo eso se va concatenando. Incluso en los casos de alto perfil, la fase preliminar, que es apenas preparar el caso y las investigaciones, no hay ninguno que encontráramos que durara menos de 4 años en esta fase de apenas la preparación. Y eso, por supuesto, afecta esa percepción de la gente y esa desesperanza. Lo curioso es que sigan aumentando las denuncias, Evelyn, es decir, que eso no desincentiva a la gente a seguir denunciando, a pesar de que la realidad demuestra que difícilmente alguien vaya a pagar por este tipo de cosas. Sí, ese es un gran problema porque, como se mencionaba antes, si usted aumenta las denuncias, crea más canales, genera campañas para que la gente denuncie, se hacen más expectativas, ¿verdad? Se alimenta la expectativa de la gente y tenemos un cuello de botella en la parte de resolución y sanción. Entonces, es un imbalance que definitivamente es una de las áreas de mejora definitiva. Marco, usted hablaba antes cuando comenzábamos el programa, me decía off the record que, digamos, usted no cree mucho tanto en estos temas de calidad, en esos errores que Francisco Campos decía se pueden encontrar en el actuar de la policía judicial, en los fiscales y luego en los jueces, sino que también había problemas en la redacción de las leyes. Vamos a ver, es que el tema es muy complejo porque el sistema penal, yo creo que esta es la idea de la que tendríamos que haber partido, el sistema penal fue diseñado para perseguir ciertos delitos, los delitos que generalmente cometen ciertos sectores de la sociedad, no los sectores más encumbrados, no los empresarios que viven en mansiones con piscinas. Esto es así, esta es una realidad. Digamos, este es el fracaso ético de los sistemas de justicia penal, que han sido diseñados para perseguir pobres. Y esto además es de una cuestión de sentido común. Es mucho más fácil perseguir al tipo que vende unos gramos de droga para subsistir en algún barrio de cualquier cantón de este país, que es una cuestión que se hace en 3 días, que se hace una investigación, que se hace con 4 precompras, con 2 precompras, se hace una detención y la persona va 8 años a la cárcel, que hacer una investigación como esta en la que estamos hablando de influencias políticas, estamos hablando de movimientos electrónicos, estamos hablando de cosas que son muchísimo más complejas de investigar. Pero entonces, ha habido reformas, ha habido redacción. Y las reformas de las que usted me estaba diciendo, los tipos penales, son tipos penales súper abiertos, es decir, que son muy difíciles de probar y los jueces ahí se encuentran con un problema, porque la responsabilidad, y es lo que yo quisiera poner en valor de un juez en un Estado de Derecho, es asegurarse a la hora de condenar a una persona que la va a condenar porque no tiene dudas. Pero si los tipos penales son tan abiertos, son con una redacción confusa, esto hace que sea mucho más difícil concretar la demostración de que se cometió esa conducta. Y esto juega a favor. Pero es que la población, yo no quiero calificar esto porque es muy, muy complicado desde el punto de vista técnico meterse a decir si un juez está bien o no. Ese no es el tema. Pero para la población, al igual que para mí, es muy difícil entender la diferencia de que un caso como el Cementazo sí hubo prisión preventiva para algunos actores y en este caso no hay ninguno. Entonces, ahí es donde se encuentra uno con la realidad y uno dice, sí, aquí hay algo que no está calzando, hay algo que no parece estar bien y es donde yo sí coincido que podría revisarse el sistema, la legislación. Ojo, que estamos hablando del mismo perfil en términos del acometimiento del delito y del mismo perfil del que lo supuestamente comete. Pero en este entendido es cuando la gente empieza a sentir frustración y tiene razón, porque ahí sí, digamos, esa diferencia uno no la puede entender. O también, como decía ahora anteriormente, cuando se hace un allanamiento de un caso X que tiene, digamos, alguna figura pública involucrada, se hace un aspaviento, son 3 días de escándalo, se terminó, pasaron 10 años y ni siquiera llegó a juicio. Entonces, ese es el escenario en el que nosotros, yo creo que la comisión no se va a meter en el tema de justicia porque estamos en otro elemento, ¿verdad? Estamos en otra concatenación de cosas,
Pero sí me parece que con estos datos y con la discusión que se tiene en este momento, me parece que debería de haber todo un trabajo para revisar el Código Procesal Penal, para revisar cuál es el procedimiento que se puede mejorar y de ahí tomar decisiones. Pablo, se supone que con la incorporación de Costa Rica a la OCDE, a la OCDE, tuvo que hacer una serie de ajustes, ¿verdad? Porque el tema de corrupción era un tema que importaba para esa incorporación. ¿Fueron suficientes o debemos hacer más? Bueno, yo creo que hay un avance importante. El hecho de entrar a la OCDE no significa que ya toda la regulación se actualizó y está perfecta. Precisamente, más bien, el reto era que Costa Rica cumpliera con un estándar mínimo, ¿verdad? Y a partir de eso hay niveles. Yo siempre he llamado que hay 38 países. De esos usted puede estar en el primero, que sería una regulación perfecta, pero también tiene un PIB, un ingreso per cápita, digamos, distinto al que tiene Costa Rica y tiene otras condiciones. Pero ciertamente, este es uno de los hechos en los que tenemos que apartar la ideología y concentrarnos en lo pragmático para concluir temas que permitan una regulación mucho mayor. Otra vez, y vuelvo al ejemplo que ponía, no es un tema de que solo lo pueda hacer lo público o solo lo pueda hacer lo privado. Es el equilibrio. Y que además las reglas estén tan claras que si hay algún acto de corrupción aquí o acá, se combata y se corrija de la forma correcta. Mencionaba, Pablo, un tema que... Sí, Evelyn, adelante. Sí, es que quería intervenir ahí porque en esto de las mejoras que hay que hacer en la legislación, yo coincido definitivamente, hay unos tipos penales que se pueden mejorar, por ejemplo el de tráfico de influencias, que nunca en la historia de este delito se ha logrado una condenatoria por tráfico de influencias. Pero también quisiera decir que hay también muchas expectativas en que la norma puede mejorar el sistema, y esto no es necesariamente así, porque se aprobó la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito desde el año 2004. Se crearon una serie de tipos delictivos para los temas de corrupción que no se usan. En este muestreo que hicimos hay 5 delitos que acaparan casi el 80% de los casos y son los delitos que se usan del Código Procesal Penal viejo, ¿verdad?, que existen desde hace décadas, y los nuevos tipos delictivos que generó la ley contra la corrupción no se están usando en los casos. Entonces, también ojo con tener cuidado, ¿verdad?, con que si mejoramos la norma, eso va automáticamente a mejorar la gestión del sistema. No es tan cierto. Evelyn, ¿y aquí se puede ver que no se estén utilizando esos tipos? Bueno, una de las hipótesis es que no hay suficiente especialización en el personal judicial, que la gente, digamos, que está viendo esto, está viendo otro montón de delitos, ¿verdad?, de otros tipos. No son ni jueces ni investigadores especializados en temas de corrupción. En el caso también de estos delitos es porque, como decía Marco, son muy indefinidos y a veces les cuesta muchísimo más probar estos tipos delictivos. No son a los que están acostumbrados siempre como peculado, concusión, donde las pruebas son más directas de relacionar. Aquí hay que generar toda una inteligencia para poder probar estos nuevos delitos. Claro, por eso mucho en el reporte del informe del Estado de la Justicia uno veía, por ejemplo, que es más probable, o los casos que son más frecuentes, que me parece, Evelyn, el tipo era concusión. Tráfico de influencia. No. Concusión. El caso, digamos, el delito que más se penaliza, que más tiene sentencias condenatorias, es el de concusión. Que, por ejemplo, es cuando... Sí, básicamente eso es cuando el funcionario le pide algún soborno a la persona para poder hacerle el trámite. Aquí lo que encontramos mucho fue casos de policías de tránsito. Que cobran para que no se les haga la multa. Pero entonces, si esos son los casos que más están, en casos de corrupción, que más están saliendo, digamos, con condenatoria o que llegan por lo menos a sentencia, los de el tráfico que cobra para que no le hagan el parte, que eso por supuesto debería ser, pero se está yendo por la borda todo lo demás. Y Marco decía, de nuevo el director del OIJ, y usó este término que es muy, muy costarricense, pero que me parece va en línea de lo que planteaba Evelyn: nadie se quiere comer el chicharrón.
Eso dijo, que los casos de corrupción, que él a veces se preguntaba por qué no pasaba nada, por qué no sucedía. ¿Qué parecía? Bueno, yo creo que el caso Cochinilla tiene una particularidad y es que nace porque hay un afectado que estaba dentro del sistema, ¿verdad? O estaba dentro del, diría, el operandi, ¿verdad? El modus operandi, y decide denunciar y aportar prueba. Si eso no hubiera sucedido, es muy probable que esto hubiera seguido bajo las sombras. Sucede porque hay porque es un grupo constructor el que hace la denuncia porque tiene alguna afectación. Claro, Entonces, sin embargo, esta semana también vi un artículo de don Gustavo Fernández, que lo escribió en La Nación, se titulaba "Cuando denunciar te convierte en un traidor". Y él hablaba del caso específico de él, que algunas personas, según él, hizo una denuncia por un caso de corrupción en el Infocop, y que eso le había traído como consecuencia, digamos, la persecución a lo interno de la entidad. Y Evelyn, cuando entonces se tarda todo este montón de tiempo y muchas veces además no queda en nada, entonces el denunciante también se convierte en una víctima. Claro, porque es que el problema es cuando los casos de corrupción, que son tan complejos, descansan en pruebas, en una única prueba, por ejemplo, en un testigo, o en lo que llamamos, digamos, en la jerga de corrupción, un soplón. Soplón, lo pongo en términos más bien positivos, ¿verdad? Alguien que se animó dentro de la organización a denunciar, ¿verdad? Y a decir cómo opera esa red. Si solamente el caso descansa en un testigo, ahí hay muchos riesgos de, por miles de razones, perder, digamos, esa única prueba. Y en esto es por lo cual se necesitan capacidades de investigación mucho más allá, ¿verdad? De solamente un testigo, de poder abrir computadoras, rastrear peritos. O sea, apertura del secreto bancario, por ejemplo. Y que solo quería agregar algo a lo que decía doña Evelyn. Yo no estoy insinuando que con solo mejorar la ley ya va a cambiar todo. Lo que estoy diciendo es que hay leyes como, por ejemplo, el tema de funcionarios públicos y su declaración que podrían revisarse y actualizarse. Y en ese entendido, creo que podríamos tener alguna posibilidad de encontrar cosas más rápido. No necesariamente con eso ya resolvimos todo este entuerto, pero sí creo que hay leyes que están un poco obsoletas, que tienen ahí un funcionario público que, digamos, declarar hasta los calzoncillos, pero no consigue nada. Es decir, eso no termina en nada. Creo que debería haber una revisión un poco más, digamos, profunda, tal vez con un poco más de práctica en ese entendido, y al final llegar a algo que pueda mejorar. Marco. No, quiero decir, este es un tema, como ya han dicho Evelyn y el diputado Abarca, es un tema muy complejo y es un tema que trasciende además a lo judicial, porque nuestra percepción de la corrupción, nuestra relación, digamos, con la corrupción tiene que ver también con un tema educativo, con un tema de nuestra percepción de ciertos valores, con cómo se adoptan ciertos valores a la hora, por ejemplo, de denunciar, cuál es el valor que se le da a la denuncia en casos como este, porque a veces todos podemos llegar a ser un poco tolerantes con ciertas prácticas. Entonces, es un tema que trasciende a lo judicial. Creo que aún queda tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo quería hacer una puntualización. A mí me preocupa que en estos temas nos desenfoquemos de lo que yo creo, en lo que atañe al Poder Judicial, que es más importante que un proceso que está en marcha y que tendrá que seguir los cauces normales. Por ejemplo, yo creo que en este caso que ha sucedido con el tema de la elección, de la renuncia, por ejemplo, de la fiscal, a raíz del caso Cochinilla, la exigencia al Poder Judicial tendría que ser, por ejemplo, a la hora de escoger al nuevo fiscal o a la nueva fiscal general, ¿cuál va a ser el proceso de selección? Es decir, ¿cuál va a ser la transparencia con la que los magistrados van a escoger a los... Nosotros le exigimos permanentemente a la Asamblea, por ejemplo, que hagan público el voto para la selección de magistrados, porque nos parece que eso transparenta el proceso y es una forma de rendición de cuentas. Bueno, en el proceso de elección del fiscal general, uno esperaría que los magistrados también hagan público el voto de a quién van a escoger para el puesto. Bueno, esa discusión es bastante grande, pero... Si nosotros nos perdemos, pero es que es un tema de transparencia y rendición de cuentas, si nosotros nos perdemos en este tipo de cosas que son más anecdóticas, porque además están continuando un cauce, digamos, normal... Bueno, pero creo que Marco, yo creo que analizar la calidad del tratamiento y efectividad de cómo el sistema de justicia trata los temas de corrupción no es un tema anecdótico, es un tema de fondo. Sí. Sobre todo porque hay sectores que están diciendo, y lo dijo el licenciado Campos aquí en la nota, que él sentía que hace unos 10 años o un periodo de tiempo ha habido un recambio, mucha salida del Poder Judicial, y que hay en ese recambio quizás no ha habido suficiente calidad. O sea,
hablemos de un tema también estructural, sobre todo cuando el Estado de la Justicia ha determinado que en los casos de corrupción la tasa de sentencia es bajísima. Bueno, igual lo dice porque él también se fue hace tiempo. Los filtros anteriores no funcionan. El régimen disciplinario interno, los controles internos, hay que remozarlos. Los controles externos. Entonces, cuando todo lo demás deja de funcionar, le queda la responsabilidad exclusiva al Poder Judicial de la sanción. Y ahí es donde ponemos demasiadas expectativas. Cuando en un caso de corrupción endémica en un sector como en el de Conavi, el Poder Judicial no es suficiente para nada para lograr mejoras sustantivas. Ahí hay que hacer, la intervención que prometieron, pero además hay una lista enorme, don Pablo Heriberto, de una agenda anticorrupción que está pegada en la Asamblea Legislativa. La ley contra la corrupción, desde hace 10 años se presentó una reforma sustantiva a esta ley que no se ha aprobado en la Asamblea Legislativa. Y puedo decir una lista enorme también de leyes que están esperando ahí, pero cuando todo lo demás acaba, le queda, es como cuando el equipo de fútbol, alguien se baila a todos los demás y solo queda el portero. Entonces, ese es el problema que tenemos, que al Poder Judicial le estamos dejando con la responsabilidad de acabar con la corrupción y por supuesto que no es el actor único que tiene que lidiar con esto. Pablo, entonces no ha habido tampoco voluntad en el Congreso para pasar esa agenda anticorrupción de la que habla Evelyn. Bueno, me encantaría saber cuáles son los expedientes concretos y revisarlos. Creo que también, insisto, vea que yo fui el que puse sobre la mesa que hay una serie de legislación que está hoy que me parece ya está obsoleta y que en realidad lo que está es poniendo requisitos que se cumplen por cumplirse, pero que no tienen un efecto en el control que se pretende y en el que todos estamos de acuerdo. A mí, por ejemplo, me sorprende que hay una gran discusión porque ahora dicen que hay que prohibirle a los funcionarios públicos, o hay un proyecto de ley para prohibir a los funcionarios públicos no tener negocios o cuentas en países no cooperantes. Bueno, es que ya cuando llegaste a abrir una cuenta en un país no cooperante ya hay demasiada cosa antes y tiene que haber, digamos, de banderas que se levanten antes de llegar a ese punto. Claro, pero como dice Evelyn, no están funcionando. No están funcionando, entonces claramente no sé cuáles son esos expedientes y le agradecería a doña Evelyn que nos los haga llegar y los podemos revisar con todo el gusto, pero también hay que revisar las actuales porque ciertamente no están funcionando. Claro, vamos llegando al final del programa. Voy a pedirle a nuestros invitados ahora que en un minuto nos den esta conclusión final. Yo espero continuar con este tema la próxima semana, ojalá con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que ya nos ha concedido entrevista, así que esperamos continuar con esto. Don Marco, comenzamos con usted. Conclusiones. Bueno, yo creo que la principal conclusión es que tenemos que admitir, y esto es una cosa que decepciona, pero es que esta es la realidad, que el sistema de justicia penal es un sistema profundamente clasista y es un sistema que persigue con más efectividad unos delitos que otros. Que en el contexto de los casos que han pasado, lo que no podemos es dejar de lado cuáles son las reformas estructurales. Repito, y yo sí creo, Liliana, que no podemos quedarnos en lo anecdótico. Lo anecdótico es saber si para un caso concreto se dictó prisión preventiva o no. Pero hay temas estructurales. Ahora ponía Evelyn el ejemplo del cuando ocurrió el caso del cemento. Se prometieron una serie de reformas en el Poder Judicial para, por ejemplo, evitar esa relación un poco a veces sospechosa entre el Congreso y la Corte a la hora de seleccionar a magistrados, para darle más transparencia, para hacer, digamos, una mayor profundización en la rendición de cuentas de los poderes y garantizar la independencia de uno y de otro. Bueno, ¿qué pasó con eso después de 4 o 5 años? Bueno, ahora con el tema se plantea que se van a fortalecer algunos mecanismos para evitar los conflictos de intereses y tal. Bueno, lo que no podemos perdernos es en lo anecdótico para dejar esto, que sí tiene que ver con el funcionamiento estructural de las instituciones, porque yo creo que eso es lo que hace que la gente tenga más confianza, la certeza de que puede haber cambios que garantizan que la institución responda más allá del resultado, que la institución responda en el tiempo que la gente espera. Por eso yo creo que en un caso como este, lo importante, y con esto ya acabo, lo importante es cuánto va a durar este proceso. Esa es la principal preocupación, digamos, que debería haber en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática. ¿Cuánto va a durar ese proceso para saber que se va a hacer justicia? Pronta y cumplida como se espera. Muchas gracias, don Marco. Doña Evelyn. Creo que el Poder Judicial sigue teniendo muchos pendientes y desafíos para mejorar su capacidad de perseguir, de investigar la corrupción
y llegar, digamos, efectivamente a una sanción de tal forma que la gente de verdad sienta que hay muchas posibilidades de que lo sancionen si incurre en alguna de estas irregularidades. Pero quería terminar diciendo que no pongamos solamente a las personas acusadas en el banquillo, en el proceso judicial, pongamos también el sistema que permitió que un caso como esto se diera y pongámoslo también en el banquillo al sistema. Están funcionando los controles internos, externos, incluso la presión y la veeduría del test de la ciudadanía. Aquí hay una gran cantidad de reformas que se pueden apalancar aprovechando este escándalo para que no nos suceda otro, que no nos pasen escándalos cíclicos y no podamos reformar las causas que originaron esto. Así es, porque lo peor que le puede pasar a la sociedad es que sigan pasando cíclicamente esos casos hasta que nos acostumbremos y empecemos a normalizarlos. Muchas gracias, doña Evelyn. Don Pablo Heriberto, sus conclusiones. Bueno, precisamente esos son los cambios que una comisión investigadora con una metodología seria puede conseguir. También la discusión que está de que hay una parte de la institucionalidad que está enquistada y que tiene todas las ventajas para mantenerse ahí. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, reformas para que los magistrados no se tengan que reelegir casi que en automático, sino que más bien tengan que conseguir o tengan la obligación de 38 votos para decidir si se reeligen o no. Esa es una discusión pertinente en ese entendido, porque además hay que empezar de abajo hacia arriba y de abajo hacia arriba también en la revisión de la regulación. Pero claramente también hay gente enquistada en los puestos que tiene y está en una zona de confort que responde a una serie de intereses para bien o para mal, pero que realmente deberían de tener una revisión, una discusión profunda. Esa discusión está postergada en la Asamblea Legislativa, no ha sido prioridad y me parece que en este momento es absolutamente pertinente para que podamos mejorar al Poder Judicial y la institucionalidad y la defensa de esa institucionalidad. Muchísimas gracias, don Pablo. Esperamos realmente que vamos a seguir el curso de esa comisión legislativa. En Estado Nacional queríamos ir más allá del caso que ha conmocionado, el último caso de corrupción que ha conmocionado a la sociedad costarricense. Queríamos analizar un poco las causas de fondo y continuaremos haciéndolo. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo domingo aquí a las 10 de la mañana.